Siguiendo con el estudio de la ley de Newton, nos vamos a basar en el concepto de la ley de la inercia. Su descripción nos dice lo siguiente: todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa y obviamente modifique su quietud, ¿verdad? Vamos a tomar por ejemplo este ejercicio. El problema versa de la siguiente manera: un cuerpo se encuentra suspendido por medio de dos cuerdas. Aquí está la cuerda A y la cuerda B. Unido a este punto está sosteniendo una carga de 150 kilos. Determinar la tensión o fuerza que soporta cada cuerda, es decir, cuánta fuerza de estos 150, cuánto peso o cuánta fuerza está soportando y cuánta fuerza está soportando esta parte. Para que obviamente el cuerpo no se desprenda de donde se encuentra ahí empotrado y no se caiga o no se vaya hacia abajo. Bueno, entonces le vamos a dar solución a ese pequeño ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la descripción de este pequeño sistema, un sistema de tres cuerdas. Tenemos aquí una cuerda aquí, la cuerda desde 0 a A, la cuerda desde 0 a B, y obviamente desde 0 está conectado directamente los 150 kilos. Bueno, entonces primeramente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es primeramente describir este esquema, este diagrama, en un diagrama de cuerpo libre. Es un sistema mecánico y lo debo de observar por medio de un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre únicamente se indican las fuerzas que van a estar participando en el sistema, es decir, no se colocan los objetos físicos ni los que están internos y externos del sistema, por ejemplo el techo, las cuerdas o el peso total del bloque. Bueno, ese diagrama de cuerpo libre se coloca sobre un sistema de coordenadas. Tenemos por aquí un sistema de coordenadas, un eje horizontal y un eje vertical. Recuerden pues que en el eje horizontal se colocan los componentes en X, y en el eje vertical los componentes en Y. Menos X y obviamente menos Y, y aquí está el 0. Primeramente voy a colocar desde este punto hasta este otro punto, voy a simbolizar este pedazo de cuerda, es decir, una cuerda que va a contener una T de tensión que va desde el punto O hasta el punto A. Este es el punto O y este es el punto A. Entonces ahí está indicado esa tensión, esa fuerza. Y la otra cuerda va a estar sosteniendo un peso, o va a estar tensionada desde aquí hasta acá, y va a contener una indicación, viene desde O hasta B. Esta es la tensión en la cuerda OB. Voy a colocar sus ángulos. Bueno, me faltaría esta parte, y esta es la fuerza total del peso, una W que simbolice el peso. Y el peso es como si fuera una fuerza, recordando que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, fuerza y peso es lo mismo, únicamente que para esta masa de 150 kilogramos convertida en una fuerza, son una masa, una aceleración. La masa son 150 kilogramos, y este elemento a la hora de desprenderse o cortarse esta pequeña cuerda va a caer con cierta aceleración, y esa aceleración está propiamente dicha como la gravedad. Entonces esta aceleración es la gravedad,
y aproximadamente en el sistema internacional son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y haciendo esta operación, por lo tanto, estos 150 kilos convertidos en una fuerza que va hacia abajo, se le conoce como peso y va a ser de 150 de masa por la gravedad, que en este caso la gravedad son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 1471.5 unidades Newton. Y ahora sí ya está convertida esta masa corporal del bloque en un peso, en una fuerza. Entonces tenemos hacia abajo 1471.5 Newton. Bueno, aquí tenemos un ángulo. La cuerda A se encuentra ubicada a un ángulo de 30 grados, pero está siendo posicionada de la cuerda hacia el techo. Voy a prolongar la línea de acción de la cuerda, esta línea de acción de la cuerda, ahí así. Esta es la línea de acción de la cuerda, recordando pues que tenemos por aquí este plano horizontal generado por el techo. Podemos observar lo siguiente: este ángulo se ve reflejado de este lado. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados, medido de aquí hasta acá, 30 grados. Entonces, si tratamos nosotros de calcular, por ejemplo, este ángulo que se ve reflejado acá, sería, por lo tanto, este ángulo medido de la horizontal hacia la cuerda. Es necesario pues observarlo de esta manera. Desde aquí hasta acá tenemos un ángulo de 30 grados, del piso hacia la cuerda, y aquí está observado de el techo hacia la cuerda, que viene siendo lo mismo. De igual manera hacemos una prolongación de obviamente aquí tenemos el eje horizontal y este ángulo, todo este ángulo se ve reflejado en este otro lado, por lo tanto tenemos una magnitud de 40 grados. De aquí a aquí, la cuerda del eje horizontal hacia la cuerda, tenemos un ángulo de 40 grados. Y listo, ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es descomponer cada una de estas fuerzas, tensión OA, determinar la magnitud que va a salir sobre el eje X, la magnitud que queda sobre el eje X negativo de la cuerda B, y los elementos que quedan en el eje vertical de la cuerda A y los elementos que quedan en la cuerda vertical en el eje vertical de la cuerda B. Y este ya se encuentra ubicado en el eje vertical. Bueno, entonces para ello debemos de sacar una suma de fuerzas. Determinando una fuerza, digo una sumatoria, de fuerzas. Las ecuaciones de equilibrio son las siguientes, es decir, el objeto no se va a mover. Este es el concepto de sumatoria. Todas las fuerzas que estén en el eje X es igual a 0. Toda la suma de todas las fuerzas que se encuentren en el eje vertical, sumatoria de todas las fuerzas que se encuentren en el eje vertical, es igual a 0. Es decir, con esta igualdad no hay movimiento en el eje horizontal, no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, y con esta ecuación de equilibrio el objeto no se mueve ni arriba ni hacia abajo, es decir, está en equilibrio. Entonces esta es la representación matemática de un cuerpo en equilibrio. Por lo tanto, debo de sacar o de implementar estas expresiones para encontrar la tensión que soporta OA y la tensión que soporta OB. Bueno, entonces me voy a basar, bueno, hasta aquí a ver si nos cabe. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X. Voy a sumar todas las fuerzas que se encuentran en el eje
horizontal. Es decir, este elemento a la hora de descomponerlo, como en el ejercicio anterior, va a quedar un componente en X. Déjenme cambio de color, vamos a utilizar el rojo. Bueno, entonces este va a quedar una tensión de la cuerda OA en el elemento X. Y también, si descompongo este elemento de una vez, ya que estoy acá con la tensión OA, va a quedar descompuesta tensión OA en el eje Y. De igual manera, este elemento va a tener descompuesto una tensión de OB que queda en el eje X y es negativa. Miren, este queda en el eje positivo, este queda en el eje Y positivo, este queda en el eje X negativo. Y esta, a la hora de descomponerla, es como un lápiz, se descompone aquí, se descompone una parte en el eje horizontal y otra se va a descomponer en el eje vertical. Y de igual manera, aquí vamos a tener una tensión OB, pero ejerciendo la fuerza en el eje vertical. Y este elemento, este componente, está directamente aplicado en el eje vertical. Entonces, de acuerdo a esto, voy a meter los datos de todos los elementos que se encuentren ubicados en el eje horizontal. Miren, está es positivo en X, tensión A en X, menos, ya con todo y signo, tensión OB en X. ¿Y hay más en X? No hay X, igual con 0. En Y hacemos lo mismo, tensión de A, tensión de OA en el eje Y, esta también va a quedar positiva, más tensión OB en y esta queda en el eje negativo de las Y, que sería esta, menos el peso. Todo esto es igual con 0. Entonces, de acuerdo a este concepto, voy a sustituir los valores de la tensión OAX y tensión OB en X. Si ustedes recuerdan, voy a colocar por acá. Voy a generar únicamente el triángulo rectángulo de una de las fuerzas, recordando que esta es la tensión de OA, esta es la tensión de OA pero reflejada en X, y esta flecha es la tensión de OA pero reflejada en Y, y su ángulo al cual va a estar trabajando es de 30 grados. Si ustedes recuerdan, para encontrar la componente en X voy a utilizar la expresión coseno. Coseno de 30 es igual al cateto adyacente, tensión de OA en X, sobre hipotenusa, la tensión de OA. Lo que me interesa es encontrar esta, ¿verdad? Entonces, si despejo, tensión de OA por el coseno de 30 es igual a la tensión OA en X. Espero no meterles mucho ruedo con los subíndices, pero es muy importante para caracterizarlo. ¿Sí? Bueno, entonces toda esta expresión, todo esto es igual a todo esto. ¿Sí? Es tensión OA por el coseno de 30 grados. Todo es esta interpretación. De una vez, aprovechando este triángulo rectángulo, voy a encontrar la tensión OA, pero que está ejerciendo sobre el eje vertical. Para esto debo de utilizar ahora la expresión trigonométrica seno. Seno del ángulo de 30 grados es igual seno cateto opuesto, tensión de OA en el eje vertical, sobre hipotenusa, tensión OA. Despejo, este está dividiendo, pasa por acá multiplicando, tensión OA por el seno de 30 grados es igual a la tensión desde que va desde el punto O hasta el punto A, pero en el eje Y. Ahí está, miren, esto es lo que debo de meter aquí, es decir, toda la tensión OA es igual a todo esto, tensión OA por el seno de
30 grados. Y listo. Entonces siempre debo de implementar, para encontrar la componente en X, el coseno, y para encontrarla o determinar la componente en Y, el seno. Ya tomando esto como sugerencia, rápidamente la tensión OB de X, OB, sí, que está reflejada aquí, que sería esta, es igual, ¿cómo queda? A tensión menos tensión, es el coseno, tensión OB por el coseno al ángulo que está la cuerda, ángulo de 40, igual con 0. Y ahí está. Déjenme pongo un separador. Ahí está nuestro separador, un pequeño separadorcillo. Ahí está. Para Y va a quedar en el eje Y positivo, ¿sí? Y nuevamente es el seno, despejando, es el mismo concepto de componente en Y, seno y la magnitud o la hipotenusa, pero en función de B, tensión OB por el seno del ángulo, y el seno es 40 grados. Este menos el peso está restando, lo voy a pasar por acá sumando, más el peso. Listo. Voy a sacar el coseno de 30 y el seno de 30 para ver cuánto nos da, porque es ¿cómo se llama? Es un número. Seno 30 con 3 decimales o 4 decimales es más que suficiente. Perdón, es el coseno de 30, coseno de 30 0.8660, es decir, este coseno de 30 es 0.8660. ¿De quién? De tensión OA, menos ahora coseno de 40, coseno de 40, 0.7660, aquel fue 0.86, entonces es 0.7660 de quién, de tensión OB. Déjenle cambio de color, un negro, para distinguirlos y se vea claramente que estamos trabajando dos elementos distintos. Tensión que viene de A a B igual con 0, y ahí está. Entonces tenemos, hagan de cuenta que tenemos el principio de 0.866 de quién, de X, menos 0.766 de quién, de Y, igual con 0. Esto para que vean ahorita que nos dio una ecuación de equilibrio, y obviamente ustedes ya han tenido la oportunidad de toparse con la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Aquí nos va a dar como consecuencia de nuestro análisis un sistema 2×2, es decir, dos ecuaciones, primera ecuación y dos incógnitas, incógnita X, incógnita Y. Vamos a ver aquí cuánto nos da para determinar ¿cómo se llama? La expresión en función de Y. Seno de 30, seno 30.5, entonces es 0.5 de tensión OA, más seno de 40, seno de 40.6427, 0.6427 de quién, lo puse negro, de la tensión que viene desde el origen hasta el punto B, y ahí está, igual al peso, y el peso son 1471.5 newton, y para nosotros esta va a ser la ecuación número 2. Y de igual manera hagan de cuenta que tenemos 0.5 en función de X más 0.642 en función de Y igual a
1471.5. Entonces estas dos ecuaciones le debo de dar solución. Método de solución. ¿Qué método de solución de ecuaciones lineales? ¿Se acuerdan? Hagan de cuenta que tenemos 2x más 3y igual a 4, x menos 2y igual a 8. Entonces hay metodología para darle solución a este sistema de ecuaciones lineales. ¿De cuál recuerdan? Sí, Jessica. Jessica me dice que el de suma y resta o de igualación, el método de igualación. Otro más rápido y práctico. Sí, Guadalupe, ese también, que sí se lo enseñaron en la secundaria y también aquí se lo enseñaron, que es el método de Cramer. Método de Cramer. Y otro más avanzado sería el método de eliminación. Faltaría el método de eliminación. Y otros más avanzados como el método matricial, ¿verdad? Pero con estos tres métodos, obviamente sería una clase especial, un video especial para explicar este método. Pero mejor, pues si estamos trabajando en computadora, ¿por qué no aprovechar los programas informáticos para darle solución a este sistema de ecuaciones lineales, que sería este método? Entonces, para darle solución a este sistema de ecuaciones lineales, voy a utilizar un paquete comercial que es el Microsoft Mathematics. Se lo pueden bajar de internet. ¿Sí? Lo colocan en cualquier buscador. Bueno, hago la simulación. Aquí está cualquier buscador, Microsoft Mathematics, listo. Me manda directamente a la página de Microsoft. Microsoft, ahí está esta. Y ya comienzo a descargarlo. Descarga. En el caso, chequen si su máquina es de 32 bits, necesitan bajar si es más modernilla y todo, ya trae un sistema operativo basado en 64 bits. Sí, si tienen inquietud o duda, bajen los dos y arranquen primero el de por 86, a ver si las arranca. O si no, en el 64, creo que ya ustedes han de tener una máquina mejor que la mía y ya rápidamente les puede considerar o ejecutar el por 64 bits. Bueno, entonces esa página automáticamente no pesa nada y rápido se lo bajan. Bueno, entonces yo ya lo tengo instalado, Microsoft Mathematics. En GeoGebra también lo resuelve, pero me da hueva, necesito estudiarlo un poquitillo para ver cómo meto los modelos matemáticos para darle solución. Pero está bien sencillillo. Bien, aquí tenemos esta ventana que sale y voy a resolver un sistema 2×2, un sistema 2×2. El sistema que vamos a tratar de darle solución, aquí está planteado, es voy a considerar primero para ver cómo, que vean que sí está sencillón. Uy, chale. Ya quedó quedó. Ay, no, se va con todo y pantalla. Para poder observar cada uno de estos dígitos. Creo que sí me va a dar chance así. Por acá. Órale. Ecuación número 1. Voy a hacer una prueba con 2x más 3y. Es 2x más 3y igual a ¿cuánto? Igual a 4. Esta es la primera ecuación. Segunda ecuación, x menos 2y, es decir, una x menos
2y igual a 8. Ahí están las dos ecuaciones, ya no me pongo a resolver y automáticamente el programilla me dice que x tiene el valor de 4.57 y el valor de y menos 1.71. ¿Ven? Qué sencillo. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora con los elementos que nos interesan. Nuevamente sistema 2×2, dos ecuaciones, y voy a meter esta primera ecuación 0.866 en función de x. No lo puedo indicar pues tensión OA y tensión OB, porque el programa pues no lo va a entender. Entonces debe ser en función de x y y, menos 0.766 en función de y igual a ¿cuánto? Igual a 0. Esta es la primera ecuación. Segunda ecuación 0.5 de x más 642.7 con 3 decimales es más que suficiente. Ya me emocioné poniendo yo ahí de más, pero no importa. De y igual a ¿cuánto era igual? 1500, aquí está, 1471 punto ¿qué? 5. Está. Y ¡tarán! Ahí está resuelto. Tensión OAB, OA 1194. Bueno, aquí ya está, para que no se nos borre. Dejen, agarro el lapicito especial con el que escribo. Entonces ya de manera determinante, utilizando hay que darle mérito a ese programa Microsoft Mathematics. ¿Sí? Utilizando el programa Microsoft Mathematics nos resultó que la tensión OA de estos, bueno, habíamos comentado que de esos 1400 pues obviamente una parte se va a ir para OA y son 1199.64 unidades Newton. Y en cambio la tensión OB, la tensión que va a estar soportando la cuerda B, 1356.26 unidades Newton. Y creo que es todo lo que nos pedía el problema. Si no, ahorita aquí le checamos. Determinar la tensión, fuerza, bla, 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 bla. Ahí está. Un cuerpo se encuentra, sí, para que no se caiga. Ahí está, para que no se caiga. Esta cuerda está soportando esta 1199.64 y esta va a estar soportando 1356. Es decir, si a esta se le carga un poquito más, se les carga 1201, automáticamente esta cuerda se va a reventar. Perdón, esta, porque no soporta más. Estamos haciendo la prueba con la cuerda A. Entonces si se va hasta 1201, truena. Y si esta se va hasta 1370, la cuerda B también truena, de acuerdo pues a esta magnitud máxima de soporte. Si soportan menos, pues mucho mejor, pero pues obviamente al tratar de cargar una más que otra, se desbalancea el sistema y se puede romper. Entonces es lo que pretendemos hacer con todo este principio analítico. Y como ven, pues está laborioso, pero a la vez sencillo. Entonces ya únicamente faltaría dejarles a ustedes unas actividades para que se comprenda un poco más y mejor este análisis.
hasta aquí. Ahí está. Bueno, si no tiene alguna pregunta, pues aquí le dejamos.